eh, que es una imagen de una organización de prevención de suicidio. Es la única de las imágenes que está colorida, porque vamos a hablar, chicos, para ir ya empezando de a poquito. Vamos a tener tres partes de la clase de hoy. Acuérdense que hoy es la anteúltima, ya la semana que viene, no, dentro de 15 días la final. Entonces, la primera parte vamos a hablar de algunas organizaciones, son por lo menos las más importantes de Argentina. Yo le voy a pasar algunos teléfonos, ustedes también pueden escribir y pueden asociarse como miembros o como colaborador o como sea. ¿eh? Están los teléfonos, después hay más, por supuesto. Yo estuve en Rosario, en lo que se llamaba, cerró hace más o menos 6 años, el CAS, se escribe CAS, C-A-S, Centro de Asistencia al Suicida, y estaba, hasta hace unos años, estaba casi en todas las provincias de Argentina, o sea, todas las provincias tenían una. Principalmente estaba el CAS en las capitales, las ciudades más importantes de cada provincia. En la de Rosario cerró por falta de fondo, porque es privado, pero se fueron organizando, y la que sigue en vigente, hasta donde yo sé, está todavía la de Córdoba, que ahora vamos a hablar un ratito de eso. La de Buenos Aires, que es Capital Federal, siempre ustedes saben que Dios atiende en Buenos Aires, nos guste o no nos guste, en la Capital Federal. Entonces por lo general es muy pocas las cosas que cierran ahí. Entonces, bueno, sigue estando. Creo que incluso, si no me equivoco, la madre de los CAS, porque estos CAS, Centro de Asistencia Suicida, se le agrega CAS R, sería CAS R, Centro de Asistencia del Suicida Rosario; CAS C, Centro de Asistencia del Suicida Córdoba; CAS N, Centro de Asistencia al Suicida Neuquén, y así por cada provincia, ¿no? Bueno, como les decía, la de Rosario cerró, estuvieron 23 años, yo estuve el último año, lo manejaba un psiquiatra y una psicóloga, había voluntarios, todo esto es ad honorem, todo esto es voluntario, gratis, y bueno, atendíamos a las personas que se querían quitar la vida o tenían pensamientos suicidas, llamaban por teléfono y nosotros atendíamos. Como le dije recién, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está hace muchos años, está vigente, la de Córdoba también, y no sé qué otras provincias. Bueno, eso más o menos lo van a averiguar ustedes, pero bueno, por lo menos le tiré el dato más importante, que las dos más importantes argentinas son la de Córdoba y la de Buenos Aires. Entonces van a poder escribir, y hasta creo que pueden hacer un voluntariado incluso a la distancia. Averigüen, porque yo les recomiendo a ustedes que si se quieren dedicar a este mundo, empiecen a tener experiencia, y pongan, súmense en organizaciones, en ONG, hay institutos privados también que trabajan para la prevención del suicidio, pero métanse en estas cosas para empezar a tener más práctica, ¿no? Y como yo le dije a ustedes hace 2 semanas atrás, cuando ustedes tengan el certificado de nosotros, le va a servir porque tiene doble certificación, y además cuando aparezca en el currículum que ustedes tienen una formación del suicidio, o prevención del suicidio, y además tienen en el currículum, se suman por lo menos 3 meses o medio año que estuvieron participando en alguna organización, le va a sumar un montón. Yo le digo porque yo estuve en recursos humanos, tengo compañeros, tengo colegas que están en recursos humanos, y cuando se toma currículum de personas que están familiarizadas con el mundo de la salud mental y ven que aparece algo del suicidio, alguna formación, alguna experiencia o algo, se lo llama, se lo toma. ¿Por qué? Porque es algo que no todos pueden trabajar, no todos se animan a dedicar, y es bastante pesado, ¿no? No es para cualquiera. Y además el que trabaja en el tema del suicidio ya pasa a tener mucha experiencia, pasa a ser algo heavy. Es como el acompañante terapéutico. Hoy en día hay mucha demanda de acompañante terapéutico, y el que trabaja eso, ustedes sabe un montón el acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque está trabajando 8 horas todos los días, o 6 horas, o a veces 12 horas, con personas que tienen padecimientos mentales graves. Hasta a veces sabe un poquito más que el psicólogo, quizás. Porque el psicólogo, bueno, ya sabemos que tiene una formación académica, estudió, por supuesto, pero está sentado en el banco, o bueno, atiende sesiones 50 minutos más o menos, y el acompañante está comiéndose todas las cachetadas de alguna manera, ¿no?
Entonces trabaja mucho con esquizofrenia, psicosis, bueno, adicciones de todo tipo. Entonces el acompañante es una persona muy, muy importante en el tema de la salud mental y sabe muchísimo, más que nada en la praxis, en la práctica. Entonces cuando ustedes tengan alguna experiencia vinculada al suicidio, van a ver que va a ser muy válido lo que ustedes estén adquiriendo ahí. Entonces arranque con algo gratuito y bueno, si le pagan, por supuesto, suma, ¿eh? Así que bueno, ya tiene mi sugerencia. Y ahora vamos a la imagen. Fíjense que ahí está color celeste. Se llama CAS, como le dije recién. La vía tiene un número, es 135. ¿Mm? Es una organización no gubernamental. Fíjense que el precio que está ahí es un precio que ya está hace varios años, no lo actualizaron eso, pero ustedes pueden poner en internet todo junto, centro de asistencia al suicida.org.ar. Por supuesto tienen que agregar el www. Entonces, centro de asistencia al suicida.org, org es de organización, y .ar es de Argentina, porque otros países también lo tienen, pero con su letra, ¿no? UY sería Uruguay. PU de Perú. Bueno, el de Argentina es AR. Entonces, fíjense, entren a la página porque van a ver mucha información muy interesante. Van a ver que hay formaciones, charlas, ayuda, bueno, está el teléfono. Entonces, como les decía, la primer parte de esta clase va a ser más o menos hablando un poco de estas instituciones. La segunda parte de hoy vamos a hablar del suicidio y la esquizofrenia y la tercera del suicidio en la guerra. O sea, son tres temas muy, muy interesantes y que nos van a dar mucha riqueza. Bueno, como le dije, pueden entrar a la página, chusmeen, familiarícense, escriban, curioseen, sean partícipes. Y bueno, ahí están, hay varios teléfonos. Van a ver que si buscan por internet, aparecen, yo esto quiero que lo tengan en cuenta, aparecen algunas críticas, la estrellita de Google. Aparecen elogio y algunas críticas. Bueno, ¿qué pasa con la crítica? Es lo que nos pasaba a nosotros en Rosario. Lo que van a ver que dice llamo y no atiende, llamo y atiende tarde, y hay algunas cosas que ponen, bueno, sí, me ayudó, gracias, me escucharon. Bueno, ¿por qué este tema? Al no pagarte, esto no es del gobierno, ¿eh? Ahí se trabaja con voluntarios, y ese problema nosotros lo teníamos también en Rosario. En Rosario éramos el último año llegamos a ser 11 personas de voluntarios. O sea, fíjense, una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes, donde la tasa de suicidio es muy alta, en Rosario y bueno, en todas las grandes ciudades de Occidente al menos, 11 personas no dan abasto para atender. Entonces, el que llamaba y ya estaban 11 personas ocupadas con otra 11 telefonistas, con 11 personas que están con los pensamientos que quieren partir y llaman otras más y no atienden, se enojan. Bueno, es entendible, están en un momento de oscuridad donde están pensando lo peor y vos llamás porque querés buscar ayuda y no te atienden, se comprenden. Pero bueno, es por la escasez de voluntarios. Y eso van a ver que aparece también en la página esta que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no solamente llaman de la capital, sino el conurbano. Acuérdense que Buenos Aires es un monstruo, el Gran Buenos Aires agarra muchos habitantes. Si no me equivoco, por ahí me pueden corregir, la capital tiene 3 millones y el Gran Buenos Aires son 11 millones, o sea, fíjense, es monstruoso. Y yo no sé cuánto voluntario tendrá el CAS de Buenos Aires, pero para mí no deben dar abasto. Y además hay horarios donde no van voluntarios. Y ese problema también lo tiene Córdoba. ¿Eh? Entonces, bueno, esto pasa también porque el gobierno, no importa qué gobierno, nunca ha puesto grandes fondos por el tema de la prevención de suicidio, siempre fue escaso. Es un problema a nivel nacional, no importa qué partido gobierne, no se le da mucha bola, y al tema de la salud mental también es algo que se viene peleando hace tiempo. Es un flor de problema para todos nosotros. Entonces, bueno, es para que no se asusten y vean la crítica. Y el que quiere sumarse como voluntario, bueno, perfecto, va a venir muy bien. Y lo último que le digo, acuérdense que no solamente trabajan en el conurbano, sino que llaman de muchas provincias. Hay algunas provincias que han cerrado el CAS, como el caso de Santa Fe, y llaman a Buenos Aires y bueno, a veces te atienden, están disponibles y a veces no. ¿Eh? Así que bueno, eso para que lo vayan viendo. Bien, vamos con la otra imagen. Juli, esas no. Hay otra que, a ver, yo te iba a decir. No, esa tampoco, esa tampoco, esa no. Ahí está, esa.
Bueno, esa sí, esa. Esa es la de Córdoba. Vamos a mirar solamente un minuto. Fíjense que ahí está el teléfono. Lo pueden buscar por Instagram también. Y bueno, 12:30 cierran. No sé qué horario tendrán ellos de rotativo de trabajo. Pero bueno, es el de Centro de Asistencia al Suicida de la ciudad de Córdoba. Ahí está el teléfono si lo quieren anotar y quieren buscar algún voluntariado. Bien, vamos a la otra imagen, Juli. Bueno, este es el Instagram. Búsquenlo porque está muy bueno, hay mucha info. Hay dos teléfonos de WhatsApp, como pueden ver. Y este pertenece también al otro, nada más que el otro que le pasé al principio de la web. Y acá está el teléfono de la directora, que es muy amable. Es una psicóloga, ella hace congresos, charla, dan formaciones. Y bueno, se pueden contactar y bueno, escribir, ¿no? Entonces me parece que está muy bueno. Está muy bueno que también tengan el Instagram. Bueno, ahí van a ver también que dice Red Argentina de Sociología, guión bajo Santa Fe. Ahí también está bueno que ustedes lo puedan buscar y puedan informarse porque hay muchas cosas también para aprender de ello y bueno, sumarse a algún voluntariado que está muy bueno. Abajo van a ver que dice Pancho Raba. Bueno, él murió de cáncer, él fue mi profesor que me dio la formación de suicidología. Era un ex policía que estaba muy relacionado al tema de los, ¿cómo se dice esto? Ah, tenía un nombre. Que el negociador, él negociaba cuando alguna persona había rehenes o querían matar a alguien. Bueno, él tiene trabajado ese tema y sacó un libro que no me acuerdo bien el título, que era algo así, era el suicidio desde el punto de vista de un negociador, algo así. El libro está muy interesante y bueno, él estuvo encargado de mi formación, bueno, un gran profesional. Es una pena que, bueno, falleció de cáncer hace 1 año y medio o dos, pero bueno, estaba muy metido en el mundo de la prevención del suicidio, bueno, muchos programas, tenía ese libro, mucha invitación a otros países, así que bueno, si quieren buscar también el Instagram de él, a pesar de que no está más, pero va a ver que tiene mucha información su Instagram y creo que lo pueden descargar el libro de él gratis. Lo buscan por Instagram, Pancho Raba, y ahí le va a aparecer. Entonces me parece que es una info muy, muy buena la de este señor. Debe tener su heredero ahora, no sé quién lo está reemplazando en todo su trabajo. Yo me alejé un poquito. Bien, eso más o menos para que ustedes puedan adquirir un poco de experiencia. Ahora sí vamos a pasar al de suicidio y esquizofrenia. También me olvidé decirle que si quieren buscar experiencia en otros países, también hay, por ejemplo, México está mucho a la vanguardia. México está muy zarpado en todo lo que es los congresos, jornadas, capacitación en posgrado. El que tiene formación universitaria lo puede hacer, el que no, no, porque es la misma palabra lo dice, posgrado. Bueno, miles de cosas relacionadas con el tema del suicidio. México tiene una de las tasas más altas en el mundo de homicidios, pero también de suicidio. Entonces, bueno, ahí trabajan mucho, hay muchísimas organizaciones, después si me quieren pedir contactos, teléfono tengo, y bueno, le va a servir mucho. México ahí a la cabeza en América Latina y por supuesto que después también están los colombianos, bueno, Argentina también participa mucho, Chile, Brasil, bueno, hay muchas instituciones, de verdad le digo, hay demasiadas, pero por lo menos le nombré algunas de las más importantes. Bueno, ahora vamos a pasar a suicidio y esquizofrenia. Y va a leer, a ver, Dani, ¿querés leer un ratito que tiene la remera de los Ramones y que tiene buen gusto musical? Por tener la remera de los Ramones vas a leer. Acá está. Riesgo de suicidio en la esquizofrenia. El Bien. suicidio es una de las principales causas de muerte en pacientes con esquizofrenia. Las investigaciones indican que al menos entre el 5% y el 13% de los pacientes esquizofrénicos se suicidan, y es probable que el extremo superior del rango sea la estimación más precisa. Existe un consenso casi total en el que el paciente esquizofrénico con mayor probabilidad de suicidarse es joven, varón, blanco y soltero. Bien, hasta ahí, hasta ahí, ahí Con está ahí. buen funcionamiento. Ahí lo cortamos, Dani, perdón.
Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué una persona que tiene padecimiento mental como la esquizofrenia, que es una de las enfermedades más graves mentales, por qué piensa que tiene una tasa, una probabilidad de quitarse la vida muy alta? Porque ella dijo ahí más o menos del 5% al 13% de los esquizofrénicos tiene mucha chance de quitarse la vida y es más, se quitan la vida. Es muy alto. Algunos hablan del 10%, pero por eso está la franja, de 5 a 13%. Entonces podríamos decir que de 10 esquizofrénicos, uno y medio, a veces tirando a dos, se quita la vida o tiene intento de quitarse la vida. ¿Por qué piensan que es esto? ¿Por qué se lo relaciona tan fuerte? Además la depresión que ya lo hemos hablado un montón de veces. ¿Por qué se conecta tanto? Porque está en la parte de la pubertad, porque es un joven, ¿no? Y generalmente va de los 15 años hasta los 29, dice, ¿no? No sé. Claro, pero ¿por qué en la esquizofrenia? Porque los jóvenes, no importa si no tienen esquizofrenia, es alta, eso ya sabemos, es altísima, de los 15 a los 28 años o menos es alta, pero no necesariamente que tengan esquizofrenia. Pero ahora la pregunta es ¿por qué está Porque muy adolecen, conectado? porque adolecen, porque son adolescentes. Yo creo que es por la cuestión Joven, química varón que blanco. tienen, La falta de o sea, la conocimiento. esquizofrenia. A ver, Alina. No, digo de que al sufrir esa enfermedad ellos escuchan voces en algunos casos y aparte que también tiene algo químico en el cuerpo que hace que tenga tendencia a suicidarse. Sí, porque Bien, tiene una ahí se acercó más. bipolaridad, puede ser, porque tiene una bipolaridad el esquizofrénico. Eh, la Bueno, no mayoría de los necesariamente. esquizofrénicos. Bueno, es así. Se acercó más a Alina lo que está diciendo. Bien. Acuérdense que el suicidio en los trastornos mentales, el que más chance tiene de quitarse la vida, primero el número uno es la depresión. La parte letal Ah, o la parte B de la depresión se llama suicidio. Es altísimo. Es el número uno, indiscutible. Y más que nada si tiene depresión mayor, que no es lo mismo que la leve. ¿Mm? Bueno, segundo es la bipolaridad o la esquizofrenia, que no es lo mismo. Puede haber ujú. rasgos parecidos, pero la bipolaridad es muy peligroso, que lo hablamos también. ¿Por qué es peligroso? Acuérdense que el bipolar no es que cambie estado de ánimo el mismo día, sino duran el estado de ánimo, depende si bipolar tipo uno tipo 2 si está en la fase de depresión puede durar semanas, que está deprimido, no que cambia el mismo estado de ánimo el mismo día, sino que está semanas deprimido y puede tomar la decisión de quitarse la vida. O puede haber semanas donde está maníaco, eufórico, donde parece que todo lo puede y parece que se curó. Entonces, si está en la fase de manía, puede ser también. Tiene menos chance, pero puede ser, más que nada en la fase de depresión. Entonces, fíjense que dura semanas la bipolaridad, los cambios de estado de ánimo. En cambio, la esquizofrenia, que tiene muy alto también, es como decía Lina, ¿por qué este conecta con el suicidio? Por los mismos delirios, chicos. Porque un esquizofrénico tiene muchos delirios y muchas alucinaciones. Depende qué tipo de esquizofrenia, tienen voces que le hablan, o ven cosas que nosotros nos vemos, o tienen sensaciones. Acuérdense que el esquizofrénico cuando le afecta las sensaciones, le afecta los cinco sentidos, ¿sí? Por eso se le dice que tienen alucinaciones sin objeto. O sea, ellos están, como dice la palabra, lo están alucinando un objeto, depende del sentido, pero que es ausente. Me refiero al sentido que el sentido táctil que le tocan, y sin embargo nadie le está tocando. Después también ven cosas que no están, entonces le afecta a la visión. Después escuchan voces, y realmente no existe. Entonces, bueno, por eso digo que están alterados los cinco sentidos. El gusto, el olfato, también a veces sienten olores que no están, ¿no? Por eso se le dice ausencia de objeto. Y después tiene las ideas delirantes, que están convencidos de que algo está por pasar o que alguien lo persigue. Cuando estamos hablando de persecución dentro de la esquizofrenia se llama esquizofrenia paranoide, ¿sí? Porque hay por lo menos cuatro tipos de esquizofrenia. Algunos consideran cinco, bueno, depende. Las más conocidas son la paranoide, que esa esquizofrenia lleva mucho al suicidio.
Lo han tenido mucho los que tienen algún tipo de persecución, por ejemplo, que vienen después de la guerra. ¿Eh? Bueno, hay varias películas que están relacionadas con los nazis, y ahí se notan a veces la esquizofrenia paranoide. Después la desorganizada, que quizá es la más conocida porque ellos tienen pensamientos desorganizados y además el comportamiento desorganizado y a veces muy violento y a veces terminan matando. Esa es la más quizá la más famosa, ¿eh? Desorganizada se llama. Después está la catatónica, que afecta a la parte motriz, muy conocido porque a veces el que tiene esa esquizofrenia está aislado y no se mueve, está quieto. ¿Eh? Y bueno, después ya puede haber una cuarta, una quinta, que son las menos conocidas, o se le llaman mixta. Entonces, para que vean que es una enfermedad muy grave, y es como dijo Alina, se mezclan los delirios y las alucinaciones, por eso pasa a querer quitarse la vida, la tasa es muy alta. Y ni hablar si ha tenido adicciones, ni hablar, porque ese combo es re explosivo. Bien, alguien había escrito algo y se me pasó y ya no lo pude leer. Ah, que se aíslan, creo que había dicho Carmen. Sí, sí, por supuesto, el esquizofrénico se aísla, es difícil de tratar con ello, ¿eh? Sí, sí, ni hablar. El bipolar también se aísla mucho, el depresivo, obviamente, ni hablar. El depresivo mayor o agudo deja de estar, de tener relaciones sociales o estar con la gente. Bien, seguimos, Dani, con... Ah, perdón, le iba a decirle varón blanco y soltero. Bueno, esto porque tienen la norma, como hablamos siempre, por lo general el hombre se quita la vida un poco más que la mujer, y más que nada en la esquizofrenia, porque en la esquizofrenia también lo padece más el hombre. Eh, y soltero, porque no tiene mucho la contención, se hizo un estudio de ese tema, de que cuando tienen una familia que lo bancan, una novia, una esposa, tiene menos chance. Entonces acá tiene más chance el blanco de quitarse la vida, blanco estamos hablando de esquizofrenia, varón, blanco y soltero, son cosas que se van sumando. Y ahora se suman otros factores, por qué se conecta la esquizofrenia con el suicidio. Y ahí sí, Dani, si querés seguir leyendo, que yo te había cortado en soltero. Ok. Con buen funcionamiento premórbido, depresión pospsicótica y antecedentes de abuso de sustancias e intentos de suicidio. La desesperanza, el aislamiento social, la hospitalización, el deterioro de la salud tras un alto nivel de funcionamiento premórbido. La pérdida o el rechazo recientes, el apoyo del externo limitado y el no estrés o la inestabilidad familiar son factores de riesgo de suicidio en pacientes con esquizofrenia. Bien, fíjense que dice la desesperanza, un factor, el estar aislado, que recién creo que era Carmen que lo nombró, aislamiento social, la hospitalización, si por ahí los esquizofrénicos están hospitalizados, están internados, eso también ayuda, ni bien tienen una posibilidad, lo quieren intentar. El deterioro de la salud, tras un alto nivel de funcionamiento premórbido, la pérdida o el rechazo reciente, bueno, ahí podemos hablar de si lo rechaza si la familia no lo va a ver, o la muerte de un ser querido, ahí podemos estar hablando de diferentes tipos de pérdidas. El apoyo externo limitado, bueno, ahí podemos hablar también de la familia, si no tiene un apoyo, o alguna institución, bueno, apoyos que no están bien establecidos. El estrés, ni hablar, un factor muy importante, o la inestabilidad familiar, que ya la nombramos, son factores que aumentan el riesgo. Bien, ahora vamos con la otra imagen, con la segunda también que tiene que ver con la esquizofrenia. El cansancio que sienten de estar en una lucha interna constante, sí, sí, exactamente. Es una lucha muy grande quien padece esta enfermedad. Bien, Dani, continuamos. Los esquizofrénicos suicidas suelen temer un mayor deterioro mental y experimentan una dependencia excesiva, el tratamiento o pérdida de la fe en él. La conciencia de la enfermedad se ha descrito como un problema importante entre los pacientes esquizofrénicos suicidas. Sin embargo, algunos investigadores argumentan
que comprender la enfermedad no aumenta el riesgo de suicidio. Los factores de protección también desempeñan un papel importante en la evaluación del riesgo de suicidio y deben evaluarse cotidianamente. Bueno, ahí ahora Sí, continuamos con algo esa está. parte. Bueno, yo he trabajado con muchos esquizofrénicos. Yo veo la parte, según mi experiencia, que el esquizofrénico que es consciente de su enfermedad, porque muchos son sumamente conscientes, sí tienen más chance. Eso es lo que yo veo. Si alguien vio lo contrario, no hay drama, porque hay estudios que dicen lo afirman de forma negativa, ¿no? Que no afecta. Yo sí lo vi que afecta. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que si no toman la pastilla, si no siguen las medicaciones, empiezan, ¿no? Los delirios, las alucinaciones, no se empiezan a sentir bien y ya empiezan a batallar con su propia cabeza, con sus propios demonios. Entonces, ellos saben que tiene una enfermedad que no tiene cura, porque la esquizofrenia no tiene cura. ¿Eh? No se puede curar. Entonces, ellos son conscientes, saben que es difícil la enfermedad. Claro, como dice ahí, logran sostener el tratamiento. Bueno, no llegué a leer bien todo, pero bueno, el que escribió, no sé si escribiste vos, Juli Biden, pueden participar tranquilamente. Entonces, bueno, al tener conciencia de la enfermedad, saben que no es fácil y bueno, están batallando siempre, por lo tanto, tienen posibilidades o tienen deseo de querer morirse, porque saben también que es difícil convivir con ello, son conscientes, ¿no? En Permiso, cambio, el profe. adicto, sí, ¿quién iba a hablar? Sí, yo- Carmen, Dale, Carmen. trabajo actualmente con personas con esquizofrenia y que tienen adicción y ese combo, como usted dijo, profesor, es tremendo eh, y son conscientes de la mayoría de los pacientes con esquizofrenia, son conscientes de su enfermedad y que conviven todo el tiempo con esa voz eh, perturbante que dicen ellos, ¿no? Es como que tienen dos personas adentro, me relatan generalmente. Uno que le dice sí, hacelo y el otro que dice no, hacelo. Y bueno, ahí ellos adquieren como las herramientas como para seguir sosteniendo un tratamiento o no consumir o seguir viviendo. Pero generalmente todo el tiempo se le pasa por la cabeza terminar con esto, con ese sufrimiento. Y patología dual, creo que decía Juli, sí, tal cual. Sí, Yo estuve en la Casa del Paraná, una institución de Rosario donde hay casi todos son esquizofrénicos, y ellos toman conciencia de la gravedad de su enfermedad. Y lo que le iba sí. a decir que encima algunos consumían, seguían consumiendo droga, y es impresionante los dos problemas. Y ellos tienen, casi todos tienen intento de suicidio. Es fea la enfermedad. Lo que vi de bueno ahí trabajando con ellos es que esa institución como se llama Casa Club, o sea, es un club para personas con padecimientos mentales, que también está en Buenos Aires y si no me equivoco en Entre Ríos. Es un modelo tomado de Norteamérica, es un modelo que rompe con la estructura de los maníacos, de encerrarlos, y darle un club para estas personas que tienen padecimientos mentales, y se le hace hacer actividades. Entonces vienen de la mañana, de las 8 de la mañana y se van a las 8 de la noche. Esto por supuesto tiene un Qué bueno, costo. Creo que no es tan sí. alto, pero fíjense que está muy interesante porque es como un club recreativo, se le hace trabajar también. ¿Y cuál es la innovación de esto? Y ahí hay mucho esquizofrénico. La innovación es que se le hace hacer actividades a los esquizofrénicos, se le hace hacer cosas que en otros lugares, que antes se llamaba manicomio, se lo encerraba, un chaleco, se lo ponía, o inyecciones, o pastillas, y dejalo que deambule. Y eso se demostró que salen peor. En cambio acá, al tener actividades, se le consigue también trabajo, se les llevan retiro, o sea, hacen de todo, tienen su propia huerta, ellos tienen que plantar su propia huerta, se van rotando, tienen lugares de ajedrez, tienen lugares donde van y hacen radio, tienen trabajo con alguna empresa donde hacen convenio, donde toman, por ejemplo, un chico que tiene Down, uno que tiene esquizofrenia y hacen un contrato de 3 meses. Entonces son todas estas cositas van sumando y como que lo van metiendo a la sociedad. Después están los retiros, los viajes, los talleres de panificación, donde ellos también se van rotando, quién hace el pan, quién lo mete al horno, la limpieza, computación. Fíjese la cantidad de cosas que tienen donde están toda esta gente, y se les llama miembro,
no lo ponen a ellos, no lo nombran como una persona enferma, sino lo consideran como miembro. Entonces son todas cositas que van sumando y que después de 10 años se nota que mejoran un montón. Entonces, de las instituciones que yo he estado, esta es la que más me gustó y he visto que es verdad que baja, como quien diría, la enfermedad, mejoran los síntomas porque no se cura, pero baja un montón. Entonces a mí me dio una esperanza, ¿no? De que quizá la mano viene por ahí. Así que bueno, lo pueden buscar, lo pueden googlear porque van a ver muchas notas en internet, anótenlo, se llama La Casa del Paraná, Casa Club o Casa House, sí, House Club para personas con padecimientos mentales. Y ahí salen un montón de notas, un modelo traído creo que de Norteamérica o Italia, porque está en varios países del mundo, los dos lugares más importantes están en Italia, en Estados Unidos y acá en Sudamérica, en Argentina. Así que fíjense que van a haber muchas cosas muy interesantes con ese tema. Profe, disculpe, eh, Sí, quería preguntar, porque en cierta forma como así la depresión tiene sus estadios, la esquizofrenia también tiene una parte donde es como decir positiva, que le da con todo, y hay una parte negativa donde no se aísla, no quiere hablar, conocido, y que es más, hasta se te escapa, no te quiere ver, se tapan los ojos. ¿Y cómo se trabaja con ese tipo de personas que están con esa, no sé si decir esa etapa o qué, pero sí, los cómo, síntomas negativos se llama, los claro, los síntomas síntomas negativos o lo negativos, positivo. claro, los negativos y con esa casa club, o sea, cómo cualquiera puede ir a esa casa club? Sí, cualquiera puede ir, pero lo que yo sabía, porque cuando yo estuve ahí no me querían decir qué patología tenían cada uno. Y ahí está un tema que yo le quiero decir a ustedes. Eh, Al tomar un modelo diferente, ellos no quieren estigmatizar a las personas, no quieren catalogarlo. Y ahí está el tema. De mi punto de vista, yo sí quería saber qué tenía cada uno para, bueno, para estar atentos. Si uno tiene bipolaridad, el otro tiene mal de Parkinson, el otro tiene buena anorexia, cuánto esquizofrénico hay, yo quería saber. Y ahí no te dicen eso. Es un tema. ¿Por qué? Porque justamente eso, no quieren estigmatizar a una persona, no quieren poner una etiqueta, es como que están en contra del DSM-5, el DSM-5 del Manual de los Trastornos Mentales. Está bueno, yo entiendo esa posición. Ahí capaz que Juli también entiende un poco más, o algunas personas, ustedes que son psicólogos sociales o psicólogos, van a comprender que dentro del ámbito de la ciencia hay científicos, hay psicólogos, psiquiatras que están a favor de ponerle etiqueta o de ponerle un nombre a una enfermedad, un catálogo, y hay un montón que no. ¿Eh? Bueno, en ese caso yo quería saber bien quién tenía cada uno de estos nombres para poder ver qué síntoma tenía y estar más atento, ¿no? Y bueno, no te dicen. Un modelo, como le digo, es un modelo interesante. Por eso yo le invito a que ustedes investiguen. Recién creo que Julio dijo que está el modelo, el dispositivo Bonaparte. Bueno, no lo conozco eso. Quizá trabajan de esa manera. Tiene su razón interesante. Y te decía que para entrar a ese club, Alina, bueno, tiene una cuota que no es una cuota muy alta, tengo entendido, porque tratan de ayudar, pero tiene un costo. Y después tienen que estar todo con medicación. Eso sí, por la duda que tenga algún, bueno, algún brote, ¿eh? Tienen que estar todo medicado, sí o sí. Así que una respuesta es esa, la medicación, y después se va haciendo mucha actividad. Yo ahora no estoy más, tuve un tiempo nomás, calculo que el dispositivo mejoró mucho porque está cada vez más en los diarios, se están creando más centros en Argentina, así que van avanzando. Pero uno de eso, tiene que estar medicado y bueno, no sé qué otra actividad harán, ¿viste? Pero vos, si vos vas a trabajar como acompañante terapéutico, o con una persona que tiene esquizofrenia y que tiene tendencia a suicida, bueno, sí, obviamente tiene que estar medicado y bueno, habría que ver qué síntoma tiene, porque además depende qué caso, alguno que tiene, le rinde más los síntomas positivos, hay otro que más lo negativo, es dependiendo también qué tipo de esquizofrenia, ¿sí? Hay muchos factores que influyen. Bueno, y además, bueno, no es una patología fácil, ¿viste? No es fácil para nada. Aunque estén mejorando, como te dije recién, si va al club, no es fácil. Y más que nada lo saben los que son los familiares. Yo conozco gente con familiar que convive con esquizofrénico, realmente gente, o con un TLP también, que el trastorno límite de la personalidad, chico, es re heavy, es re heavy. Bueno.
Dicho sea de paso, mi hermana tiene TLP y lo veo como lo padece mi madre y mi padre, te lo regalo, se lo regalo con moño y todo. Bueno, bien, continuamos, Dani. Ok. La perspectiva neurobiológica ofrece un nuevo enfoque para comprender la conducta autodestructiva en pacientes con esquizofrenia y puede mejorar la precisión del cribado del suicidio en esquizofrénicos. Si bien existe un consenso general sobre los factores de riesgo, aún falta un conocimiento preciso y una detección temprana de los pacientes en riesgo en prácticas clínicas diarias. Un mejor conocimiento puede ayudar a los profesionales sanitarios y a los cuidadores a implementar medidas preventivas. Bueno, bien. Ahora vamos a la otra imagen. Juli, vamos a hablar un poquito sobre, esto es un pantallazo nomás sobre el suicidio y la esquizofrenia. Vamos a hablar sobre el suicidio en la guerra o en la posguerra. Y en un ratito le voy a dar una tarea también para que ustedes hagan, un pequeño trabajito ¿eh? de investigación. Vamos a la parte C. ¿Y quién se quiere ofrecer para leer? Marina, Yo, Carmen. doctor, yo, profe, yo. Marta, vamos Marta todavía, la psicóloga social. Mm. Bueno, mortalidad postcombatientes, ¿no? Porque lo tengo a usted y no se ve. Bueno, en diversos conflictos históricos y actuales, las muertes por suicidio tras el regreso de las tropas superan a las bajas ocurridas en el campo de batalla. Estados Unidos, desde el año 2001, se estima que más de 30.000 militares y veteranos han muerto por suicidio, una cifra 4 veces mayor que las bajas en operaciones de guerra, 7,057 en el mismo periodo. Bien, Guerra de Malvinas. ahí hacemos paréntesis y ahora volvemos. Bueno, pasamos de esquizofrenia a suicidio, ahora la guerra y suicidio, que tienen un punto en común. Yo le pregunto a ustedes, según lo que leyó Marta, ¿por qué después de la guerra se quita más la vida a los soldados? Y que ustedes van a trabajar también porque acá en Argentina nosotros tenemos la isla Malvinas, que hasta el día de hoy se siguen quitando la vida. Y no termina ahí, no es que ustedes van a trabajar con soldados veteranos. Ustedes saben con quién van a trabajar si le toca, con los hijos de ellos o con familiares, porque el que viene después de la guerra viene ya con una tendencia a querer quitarse la vida y si no lo hace, le está afectando a todo el entorno familiar. ¿Se entiende cómo salpica la guerra todavía? Fíjense que la guerra de Malvinas fue, que ahora vamos a hacer el trabajito, en el año, si no me equivoco, 81. Fíjense todos los años que pasó todavía y sigue salpicando hasta ahora. Y ustedes van a trabajar con los familiares, más que nada. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿por qué aumenta la tasa de suicidio? No en los mismos soldados ahí, sino cuando vienen. Y siguen pasando los años y se siguen suicidando. Fíjense, ¿por qué? Pasaron más de 30 años. ¿Qué pasa? Ahí hablamos de la Yo guerra de Estados tengo, Unidos y ahora hablamos de mm, la guerra de las Malvinas, Argentina. ¿Por qué pasa ese fenómeno? yo tengo un hermano, es combatiente, mi hermano menor, Ahí está, vos lo y vas a decir entonces. sí, y estuvo en el campo de batalla. Y bueno, y ellos estuvieron en los pozos, ¿no? Con Trinchera. principio de congelamiento, sí, en las trincheras. Y bueno, estuvieron mucho tiempo sin recibir alimentos. Y un compañero vio una gaviota, le tiró, bueno, para comerla, ¿no? Para hacerla. Y cuando salió de la trinchera, fue a la playa y estaba minada y se voló la cabeza todo. Y él estuvo muy enfermo y siempre recuerda lo que pasó con ese compañero. Y le costó muchísimo, muchísimo. Él volvió de la guerra, pero le costó muchísimo. Y lo llevamos a psicólogos y él tardó mucho tiempo en olvidar, en olvidar. Y él dijo que mucho de lo que pasaron es también haber pasado hambre porque no se le llevaba a la trinchera comida
y después, cuando llegaron a Malvinas, ver que había un galpón lleno de mercadería y de cosas, y bueno, y no entendía el por qué, ¿no? Y que había chicos que hasta los castigaban y los metían en cepos y los ataban, ¿no? Así que hay mucho para hablar del tema de la guerra de Malvinas. Y bueno, por eso digo que muchas veces lo padece. Después mi hermano se casó con los años, formó una familia y tuvo medallas y demás, pero siempre quedó ese gusto amargo de los que quedaron allá, de lo que no se dijo y después de lo que quedaron los padres, los familiares, ese gusto amargo de que de una guerra que no tiene sentido, ¿no? Y que todavía hoy seguimos luchando por las siglas, nada más. Bien, bueno, gracias ahí por compartir lo tuyo, Marta. Excelente, lo dijo Julia ahí. La principal razón de por qué seguimos conectando hasta 30 años o más después el suicidio con la guerra, por el estrés postraumático. Esa es la principal. Después hay más, la otra dijo, porque no tiene un apoyo económico del Estado, no tiene una subvención, o después pues, no pueden conseguir trabajo, o porque quedaron amputados. Ahí sumamos más factores, por supuesto, pero el primero es por el estrés postraumático, que las siglas son TEPT, TEPT. Está bueno que empiecen a anotar ustedes la sigla de algunos trastornos mentales o algunos diagnósticos. Esto es un diagnóstico. Yo estoy a favor de los diagnósticos. Está bien no quedarnos con eso porque la persona no se llama el diagnóstico, pero el diagnóstico te da una orientación de lo que está padeciendo, ¿no? Un ex soldado, la mayoría vienen con eso, diagnosticado con trastorno de estrés postraumático. Con todo lo que han visto, gente, si no lo diagnostica de esa manera, obvio, después ellos empiezan a tener delirio, bueno, más que nada alucinaciones, más que delirio, que no es lo Mm, mismo. Y después, bueno, está mm. la depresión, la ansiedad, los efectos de la guerra, los tics nerviosos, ¿no? Bueno, los problemas económicos, los problemas con la familia, que a la familia le cuesta convivir con ellos, después cómo ellos crían a los hijos, no es lo mismo un hijo que te cría un neurótico a un hijo que te cría un padre que viene de la guerra. Ustedes saben cómo. Entonces, bueno, podemos estar hablando horas y horas de este tema. Entonces, al ver que es tan complejo este tema, por supuesto que la tasa de suicidio aumenta, duplica a la muerte o triplica a los que murieron en la guerra. Fíjense, terminan muriendo después más de los que tuvieron en la guerra. Y es un fenómeno que no pasa solamente en Argentina con la isla Malvina, que estamos nombrando, sino que eso se ve en Estados Unidos, que Estados Unidos es un país que ya tiene casi un siglo de guerra. Yo no me acuerdo qué investigación había leído que Estados Unidos era el país que más guerra había participado en el mundo. Imagínense lo que la población, si no está loco el que vino a la guerra, que lo digo entre comillas esa palabra, después lo hereda, si no está ellos, lo hereda el hijo, el primo, el tío, después fíjense la cantidad de El suicidios que nieto tienen ellos. también, el nieto Bueno, el también, nieto también, profesor, ni hablar. porque yo sé de los judíos que estuvieron en campos de concentración, que hay una enfermedad que no salen de la habitación y viven ahí en esa habitación y no quieren salir y viven de por vida, se aíslan y pasa con los nietos de los que estuvieron en los campos de concentración. Ahora no sé cómo Sí, se llama esa sí, enfermedad. fíjate que dura por lo menos 3 generaciones. Entonces, fíjese que si Mm, el soldado no se quitó la vida, que el pensamiento lo tiene seguro, lo hereda el hijo, y si no el hijo, el nieto. Entonces, sí. mínimo 3 generaciones, es tremendo lo que hace el estrago de la guerra. Y le decía que lo estudio esto de Estados Unidos, que es un país que tiene más de un siglo en guerra, ellos tienen la tasa de suicidio altísima, y además ellos tienen la crisis de las armas, todos tienen armas ya. Entonces, Mm. fíjense las grandes masacres que hay. Es el país con más masacre en el planeta. O Y sea, drogas, y de drogas drogas también, también. son lo más que consumen. Entonces podemos hablar de la guerra de suicidio en Estados Unidos como número uno, pero no es ajeno a nuestro país. En Malvinas todavía sigue pasando. Hace 2 años se quitó la vida en el Monumento a la Bandera un ex soldado. Se subió arriba del pico y se tiró. ¿Saben cuánto hay que se suicidaron acá en el Monumento a la Bandera y que son Mm. excombatientes?
que relacionan el orgullo de la patria, todo un acto simbólico. Yo en la biodecodificación estudié mucho los suicidios, el simbolismo del suicidio, y además yo le había hablado a ustedes también, el instrumento. No es casualidad que una persona elija una soga, que otro elija una pastilla, que otro elija un cuchillo, que el otro elija tirarse el monumento. Fíjense que el que se tira el monumento por lo general es un soldado, porque tiene que ver con algo heroico, que tiene que ver con la guerra que combatió, que tiene que ver con la nación, que tiene que ver con la patria. Fíjense, y no es lo mismo una persona que se tire bajo un camión y pone en la cabeza, no es lo mismo uno que se prende fuego, que atendía a una chica que el padre se prendió fuego en la cara de ella. Entonces, todo tiene un acto simbólico y tiene un sentido, a veces hay que investigarlo, Sí. pero todo tiene que no es casualidad el método, la decapitación, el cortarse los brazos y después que te toca una vena y te termine sangrando, todos tienen un porqué y tienen un acto significativo, son todos actos simbólicos y el ser humano se comunica por medio del simbolismo y de los signos. No podemos comunicarnos sin eso. Ahora estamos hablando por medio de símbolos, el lenguaje es símbolos, son signos, pensamos por medio de eso. Entonces, el suicidio depende de cómo se hizo, también tiene una explicación. ¿Eh? Bueno, ahí nos Profe, metimos. te Sí. hago una consulta. Y por ejemplo, a mí sí me llamó la atención, hubo dos muertes acá, que una fue de un chico que se mató venías en el patio de la casa pero el vecino, pero se veía desde la casa, que después encontraron, por buscaban por todo, lo encontraron, se veía por la ventana, se lo veía en el patio ahorcado. Y otro fue de un señor, de un señor mayor que se ahorcó en la viga de la galería de la casa, o sea, donde yo tomaba mate con la mujer, yo lo veía todas las tardes que tomaba mate ahí. Y se ahorcó ahí. Yo digo, hacer eso en la casa donde sabes que tu ¿Qué familia sigue lugar? viviendo, Exacto. Sí, es sí, qué como que, lugar, ¿no? sí, el lugar, pues yo a ese hombre lo veía todos los días, a la tarde, bajaba el sol y se lo veía él ahí con los perritos y la mujer, y se ahorcó ahí. Y yo pensaba que la mujer, y yo la sigo viendo a la mujer con los perritos. Y el marido se ahorcó ahí, digo, qué simbología hay detrás de eso, ¿no? De hacerlo, Tal cual. no sé, enfrente, donde tu familia va a quedar marcada, te va a seguir viendo todos los días. Si no se mudan, siguen viendo el lugar. Tal cual, pienso lo mismo. Habría que analizar bien cada caso, ¿no? Pero después también el horario es otro, por lo general son a la madrugada, ¿eh? Y muchos son los sábados a la madrugada, que sería el domingo, ¿no? Fíjense, domingo, lunes, como le dije el horario, hay casos de día, por supuesto, pero de día es más que nada la siesta. Después la madrugada de más o menos de 11 de la noche a 3 4 de la mañana, ¿eh? Entonces, bueno, hay muchos factores que se puede trabajar el análisis, la simbología, ¿no? Algunos son conscientes porque dejan testificado en una carta por qué lo hacen, en qué lugar lo explican, y otros son actos involuntarios, son inconscientes, pero siempre hay una razón. El ser humano no puede esconder, siempre se le sale hasta por los poros, nada más que es cuestión de analizarlo, pensarlo y reflexionarlo. Pero bueno. Bueno, estábamos hablando del tema de la guerra, nombramos las Malvinas y ahora vamos con la otra parte de la lectura. Si querés seguir, Marta, Guerra de Bueno, Malvinas, justo que Guerra de yo te corté. Malvinas, el número de suicidios de excombatientes tras el conflicto ha superado a la cantidad de soldados caídos en combate. Tremendo. Israel, sí, Israel 2024-2025. Se ha reportado un aumento alarmante en intentos de suicidios dentro del ejército, con 279 casos registrados entre el año 2024 y principios del año 2025. Bueno, hay dos cositas para hablar. Hablando antes de pasar a Israel, en la guerra de las Malvinas. ¿No se enteraron del caso del soldado este, el excombatiente, que lo extorsionaron de la cárcel, porque salió por toda la Argentina? Que lo extorsionaron de la cárcel y él después fue y se quitó la vida. ¿Querés contarlo, Marina? ¿Vos que lo escuchaste? Así lo entienden nuestros compañeros, que dijiste que sí. ¿Alguien se enteró de eso? Porque pensé que vos, Marina, hacía así, pensé que dijiste que sí. Yo lo había escuchado, no lo seguí mucho porque en realidad me llamaba la atención el tema de lo de la extorsión desde la cárcel. Porque se ha escuchado mucho que extorsionan así con cosas de Tinder y esas cosas, de esas páginas. Por ese lado lo vi yo, pero no seguí la nota, pero sí la escuché nomás, por Bueno, encima. claro, pensé que lo sabía ahí bien detalladamente. Si lo buscan por internet, fue creo que hace 4 días, 5 días que se suicidó un excombatiente. Fue así.
Él se contactó con una chica, creo que si no me equivoco era por Telegram, y se hablaban, se pasaban fotos y después le hicieron una cama. En realidad no era una chica, sino que eran de la cárcel y le hicieron una trampa. Le mandaron un audio de la policía, de un juzgado, una amenaza que si no ponía plata, la madre estaba gritando de esta chica y que tenía 17 años, que era menor. Le hicieron todo un show para que este excombatiente pueda pagar el dinero, porque en realidad era una menor de edad. Y él se puso nervioso, le decía que no tenía la plata, se escucha todos los audios, están por internet, salió por la tele. Y él que no tiene la plata, que no sabía qué hacer, y bueno, y va y se mata. Sería así. Entonces lo que le quiero decir yo, que no es, según lo que se estudia, no es la última razón la que lo lleva a quitarse la vida, no solamente este señor, sino cualquier persona. No es, lo último es ya la gota que rebalsó, ya está. O el detonante. Bueno, pero en realidad el vaso de agua se viene llenando, ¿se entiende? Entonces no es que se separó con alguien, o le da esta chica, o una estafa, o que perdió el trabajo, sí es el gatillo, hasta acá llegué, pero antes es mucho. Toda una ¿Lo entendieron procesión antes de eso, claro. Toda una ¿Cómo? procesión que viene detrás de eso, el no haber superado a lo mejor todo lo que pasó Otras cosas, en la guerra, y a lo mejor tal cual, tampoco lo que viene de su familia, ¿no? De su niñez, a lo mejor el hecho de haber perdido a algún familiar o haber perdido una novia, ¿no? Entonces todo lo que viene detrás de esa persona, para poder, para llegar a matarse, ¿no? Es alarmante, pero bueno, es así. tal cual, tal cual. Bueno, porque ustedes fíjense que si supongámosle que en el caso de este combatiente era verdad o todo eso, cualquier persona lo va a padecer, lo va a sufrir y vaya a las consecuencias, pero no se va a quitar la vida, ¿no? El que se quite la No. vida es porque hay algo mucho más de atrás, ¿se Claro, esta entiende? Es situación más fue como el complejo, detonante. sí, es muy complejo, es Sí, profe, multicausal. yo te decía porque justo a mi hijo le había pasado eso, le pasó eso de esto que están haciendo estas llamadas así. Mi hijo está de pase ahí en Buenos Aires y se escribió con una chica y después dice que se dejó escribir y de golpe la piba le empezó a pedir, después le manda un mensaje de madrugada y le empieza a pedir plata. Y, y ahí es cuando se da cuenta, después lo llama un comisario, lo llamó pidiéndole Sí, 500 mil así, pesos. Es la sí, modalidad que hay, por eso. en Y él se la quedó, misma mi hijo se modalidad. asustó y los compañeros le dijeron, nada, tranquilízate, dice, porque eso les pasó a varios ya. Y lo que están haciendo es justo le agarró a este chico que decís vos, el excombatiente, donde fue lo que detonó, ¿no? Porque no todos, obviamente a uno se asusta porque te parece que es una menor de edad, te hablan Claro, de pero calculo que tu hijo no pensó en eso, fíjate, se no, asustó, no, le no, dio sí. vergüenza, se quiso morir, pero no pensó en eso. No, 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 sí, por eso. Sí, el mismo modo operandi, sí, te hacen escuchar la llamada de un comisario, el ruidito del auto atrás, después te ponen a la madre de esta supuesta chica, que siempre es la misma, y que está gritando, que le va a denunciar, que tiene 17 años, bueno, todas cosas horribles, ¿no? Y te habla ahí el supuesto abogado en términos de derecho, todo, y te asustar, y si no mandás la plata, supuestamente se te viene un problema. No, O también te encima te mandan la dan foto de un datos de la diario familia, claro, porque le exactamente, pasaron los lo datos tienen míos, los como, datos del padre, conocemos a tu hermana, no sé, todos datos así que sale todo de internet, ¿no? Porque uno ya estar en ANSE, con el quill, todo eso, sabe toda tu información, pero no, le pero daban no porque todo, además le piden el Instagram a la víctima. Antes de que esta chica le haga la trampa, le pedía, a lo mejor le pidió el Instagram de él, le van chusmeando en ese mismo ratito quién es tu hijo, si hay una foto con la madre, sos vos, si hay una hermana, van sacando todo eso y cuando ya empieza la extorsión, ya tienen esos 5, o 10 minutos o media hora que estuvieron hablando, en base a los datos que le dio tu hijo, ahí le dicen todo para contrarrestar, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Sí, Eh, es sí, tremendo esto, porque también se banaliza mucho por esta metodología que están utilizando para sacar dinero, se banaliza lo realmente que sí pasa, ¿no? Que sí hay abusos, que sí hay secuestros, que sí hay eh, eh,
menores que son captadas por hombres mayores, abusando de ellas, ¿no? Sí, Se tal cual, banaliza un montón. tal Es cual, tal tremendo cual. esto, sí. Sí. Bien, fíjense que la última parte que leyó Marta, bueno, lo de Israel también, bueno, ustedes ya saben que ahora Israel tiene una guerra con Gaza, entonces aumentó también la tasa de suicidio de los soldados israelíes de posguerra, ¿no? No, no que se están quitando la vida, sino los que van porque Israel tiene un método interesante que no es lo mismo que otros países. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania ahora los soldados no están descansando, tienen ya 2, 3 años donde le dan, le dan, le dan. En cambio, los israelíes cada un año y medio van renovando la camada. Pero los que vuelven a casa después se quitan la vida. Por eso lo digo posguerra. Bueno, evidentemente muy fuerte, ¿no? Lo que viven ellos, es obvio. Vamos al punto 2, causa y factores desencadenantes. Si querés seguir, Marta, y Causas y allá un ratito vamos a factores hacer algo. Causas y factores desencadenantes. El suicidio en contextos de guerra no solo se debe al trauma directo, sino a una combinación de factores psicológicos y sociales. Trauma psicológico. El trastorno de estrés postraumático, TEP, la depresión y la ansiedad son secuelas comunes que, sin tratamiento, aumentan el riesgo de ideación suicida. Pertenencia frustrada. Según la teoría interpersonal del suicidio, muchos veteranos sienten que ya no encajan en la sociedad o que son una carga para sus seres queridos. Indiferencia social. La falta de reconocimiento estatal y el estigma social tras el regreso actúan como agravantes críticos. ¿Qué entendieron por esto? ¿Qué entendiste vos, Marta, por lo que le está leyendo? Y sí, muchas veces la falta de reconocimiento, ¿no? Del Estado, por ejemplo, lo vemos hace un mes, por ejemplo, acá cerca de Junín, se mató un soldado porque tenía sí o sí que tomar un remedio caro que no podía pagar. Él estaba en silla de ruedas y se quitó la vida. Por eso que esa indiferencia social, que lo vemos ahora, un Estado no presente, lo vemos con los chicos del Garrahan también, por así decirlo, que no están dando, por ejemplo, los remedios oncológicos, como le pasó a este soldado, ¿no? La indiferencia social muchas veces de un Estado que no reconoce, que son chicos que vinieron con secuelas de todo tipo, psicológicas, físicas, y que no hay un Estado presente y que muchas veces vemos, yo por ejemplo viajé a China en el 2019 me tocó la pandemia ya, y vi veteranos de guerra sin brazos, sin manos, y tirados en la calle pidiendo, y que la gente le tiene que dar, por ejemplo, allá la falta de dinero porque allá es todo virtual, le tienen que dar la comida en la boca porque no pueden comer. Entonces, no es típico de Latinoamérica, de los países No, no, no. latinoamericanos, sino lo ves en el mundo. Esto de la indiferencia social, la indiferencia de un Estado que no está presente. Entonces, bueno, eso hace que lo postraumático esté en vigencia siempre, bueno, y se suiciden, porque una vida sin empatía, nosotros como seres sociales necesitamos, ¿no? Del otro, somos seres sociales, y en un mundo tan injusto, y bueno, muchas veces se llega a esto, ¿no? Al suicidio. Marta, voy a ser curioso. ¿Qué fuiste a China? ¿Fuiste a un congreso, Tengo una estudio, algo? hija, eh, yo soy magíster internacional en violencia de género, pero tengo una hija viviendo en China hace 9 años. Síganla por las redes, Ceci en China. Ella estuvo trabajando en China, y bueno, se recibió allá, estudió idioma, estuvo trabajando en la embajada y ahora tiene su propio negocio, puso su propia empresa. Y bueno, hace 9 años que está allá. Ella es licenciada en comercio internacional, tiene un posgrado. Y Después, bueno, Marta, pasame, porque yo me voy a olvidar, cuando vos puedas, hoy o mañana, pasame la captura en Instagram, si la sigo, porque a mí me gusta mucho la cultura china. Y le voy a decir, chicos, mm, ustedes, para que tengan en cuenta, vos, Marta, lo sabes mejor que yo, los chinos tienen una tasa de suicidio muy alta, solamente que ellos son muy celosos con los datos.
Y Sí. vos lo sabés, Marta, porque tu hija te debe contar, ahí se restringe mucha información. Yo estuve en Cuba, un país comunista, y ahí el gobierno da los datos que quiere. Yo lo vi a Cuba, el país comunista, cómo viven los cubanos, y me han contado cómo se suicidan. Pero acá del lado fuera de las islas no se cuenta. Los países comunistas son reservados y son celosos con los datos. Te van a dar. No, no digo que sea peor que nosotros, pero sí te digo que son más reservados. No, no sé, ellos no cuentan todo. Rusia también tiene su método, Corea del Norte ya sabemos, China sabemos, Cuba también. Viste que no cuentan tanto. Mm. Ellos Solamente no son lo sabe abiertos, el que vaya. ¿Cómo? ellos no son abiertos, por ejemplo, Y no son abiertos. con, no son abiertos en el sentido por ejemplo, LGTB, allá no lo nombré, este, está muy perseguido eso de políticas de géneros, no tienen, por ejemplo. Es un régimen comunista, sí, pero después de eso se vive muy abierto. Yo estuve casi un año viviendo en China y bueno, y me tocó ver para la pandemia un montón de casos, fue muy duro, pero allá duró 2 meses y 14 días. Después China se dedicó a ayudar al mundo, porque yo estuve allá, lo puedo contar, estoy escribiendo un libro de eso, y me tocó pasar, yo me fui por Europa, yo tengo mis consuegros en Europa, así que me tocó primero pasar por Europa y después a la vuelta tuve que dar la vuelta al mundo porque no me dejaban entrar a ningún país y veo y vi y viví cómo era entrar a los aeropuertos, sacarte. Así, yo vi, por ejemplo, vi gente de todos los países que perdidos en los aeropuertos porque no tenían dinero, porque se estancaron en distintos países y no tenían dinero para poder regresar. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan que a último momento Argentina daba y sacaban de España gente para venirse a Latinoamérica. Bueno, así pasó en muchos países. Hay cosas no contadas de la pandemia y que lo vivieron gente que no. Por ejemplo, otro factor de que cuando venías del extranjero te tenías que meter en un hotel, estar 14 días y pagar todo. Y el que no lo tenía, ¿cómo hacía? Claro, ¿te acordás? Sí, sí, Suponete. sí. Sí, sí, increíble. Entonces era Ahí la todo, tasa de todo suicidio dentro de aumentó en la. pandemia, aumentó mucho. Claro, pero lo que quiero decir es que dentro de la pandemia también hubo abusos que desencadenantes que uno no los puede contar, pero que sí los hubo, porque el que estaba afuera no podía volver, el que estaba acá y tenía sus parientes en otro lado no podía irse, en fin, nos tocó a todos de distintas maneras y bueno, eso terminó en traumas, en suicidios, gente que, por ejemplo, se le moría un hijo o un padre y no podía ir al hospital a hacer despedirse de sus seres Sí, a queridos. mi amigo le pasó con Entonces, la madre, no la pudo despedir. no, 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 no. Bueno, Y bueno, bueno, bien, bueno, gracias este, Marta, tremendo, re linda experiencia todo lo que contás, muy enriquecedor. La verdad que está muy bueno todo lo que estás contando. Yo sí, por mí te preguntaría mucho más de China, pero lo vamos a dejar para otro momento. Yo soy muy seguila, curioso. Ceci en China, a todos le digo, síganla, Ceci en China. La Ella Ceci en China, explica. así, y aparece. Ceci en China, síganla. Y si le La dicen, Ceci conozco a tu mamá. O Ceci en China, Ceci en China, Ceci en con China. dos C. Es de Listo, Chacabuco, así que bueno, Ceci va en a China, salir. síganla. Dale, dale, vamos a seguir. Bueno, bien chicos, vamos a hacer la pequeña tarea ahora, así estamos un ratito más y después yo lo dejo. Y vamos a hacer algo interesante. Le voy a dar un país más o menos para que investiguen la guerra y el suicidio. Por ejemplo, a vos, Dani, te va a tocar el suicidio con los soldados de Ucrania. Buscame en internet ahora, en un ratito, bueno, todos los datos que aparezcan, si se están quitando más la vida que los soldados, bueno, las causas, bueno, si sale de estrés postraumático, bueno, toda la info que vos veas en un ratito sobre el suicidio y los soldados de Ucrania. ¿Eh? A vos, Alina, te va a tocar el de los soldados de Rusia, porque se habla pocos de los suicidios de los soldados de Rusia, porque ahora se habla toda la parte de Occidente, pero no se hablan el quilombo que están haciendo los rusos, que yo tengo amigos en Rusia y me cuentan, pero acá no llega. Es como dice Marta, hay muchas cosas que no se cuentan, y si no te lo cuenta alguien que lo vive, no lo sabemos. Entonces vos, Alina, vas a buscar
toda la info que aparezca de los suicidios de los soldados rusos, ¿eh? Fíjate si te aparece alguna tasa de suicidio por ahora, cuántos se han quitado la vida, bueno, algunas posibles razones, en qué región, bueno, las cosas que obvia que son importantes. Marina, a vos te va a quedar de ahora el de de las Malvinas, porque hasta ahí tenés para buscar dulce leche, hay de todo. Bueno, tenés info. ¿Mm? Marta, a vos te va a tocar, buscame el de China, que está interesante, el suicidio en China, no solamente vinculado a la guerra, sino en general, bueno, la poca info que aparece, porque los datos no son muy oficiales que digamos. Y a vos, Ujú. Carmen, te va a tocar el suicidio en la guerra de Gaza, tremendo. Eso es un tema, ahí también, ahí podemos estar, es impresionante lo que está pasando ahí. Así que bueno, le doy un ratito. Busquen eso y le doy 5, 6, 7 minutos más o menos y después ya charlamos un ratito y después los dejo. Tienen para investigar. Ahora mismo busquen. Bueno, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? La recesión en China es de 8,9. Marta, vamos a esperar un ratito, ¿sabes? Bueno, Vamos a esperar un ratito que los compañeros sigan investigando y ahora cuando yo le digo cuándo, empezamos.
Bueno, un minuto más y ya continuamos. Bueno, ahí estamos, hasta donde hayan llegado. Bueno, Dani, ¿qué encontraste en relación a los ucranianos que están ahora en combates? Bueno, le pregunté al ChatGPT y decía que no hay datos relevantes ni hay una cifra oficial. Se ocultan todo. Pero sí hay, eh, en el 2014, en el conflicto con Donbass, que más de veteranos ucranianos que en ese periodo. Y Ujú. actualmente no hay nada claro, no hay información. Eh, el problema del suicidio entre la guerra era antes del conflicto, la invasión con Rusia ya era muy, y las principales causas son las que venimos nombrando: trauma en el combate, falta de apoyo psicológico, problema de la sociedad. Es verdad, tenés mucho eco, Dani. ¿Tenés un televisor prendido o algo de eso? Tenés mucho eco. Bueno, sí, no hay cifras oficiales porque sí la tienen. Nada más que no la quieren decir porque están en plena guerra, porque si no, si se da la cifra que tienen, ningún soldado se va a querer anotar. Acuérdense que hay voluntarios también argentinos, se enteraron de todos los argentinos que están yendo a la El guerra. otro día vi una nota que hicieron, creo que en TN la pasaron, que iban El 5 o 6. documental. Perdón, gente, pero estamos mal para ir a pelear por una guerra que encima no es nuestra. ¿Vieron cómo Y no, quedaron varios? ¿O no es pero exageración mío? Vos están una escena, garantizando la propia muerte. Lo dijo el mismo argentino que vino a buscar soldados acá en Argentina. Dijo, lamentablemente las bajas son muchísimas. Van a volver sin pierna, lo dijo así, sin brazo o sin ojo, y algunos no van a volver. Se lo dijo y está en el documental. O sea, uno sabe, está firmando y cuando llega a Ucrania, firma tu propia muerte. De ahí más, vos no sabés lo que van a hacer. Entonces, yo te entiendo que te guste la guerra, todo, pero para ir a pelear con otro país que ni siquiera, no sé, usted lo ve, el sí, documento no, yo no exagero, el documental muestra eso. me llamó la atención también en esa nota que habían hecho que eran hijos de ex combatientes de Malvinas, la mayoría. ¿Viste? Sí, muchos eran vinculados a lo militar. Bueno, Sí. tremendo también ahí, tremendo eso. Bien, gracias, Dani. Alina, a vos te había tocado el de Rusia, creo. Sí, de Rusia. Ujú. Bien, lo que me averigüé, que hay una noticia en el Clarín del 2008 que dice de que prácticamente te muestro, eh, que es pierden cada año el equivalente a casi un batallón de soldados a causa del suicidio. Y datos actuales le figura que más o menos el ejército tiene 1,9 millones de efectivos, de los cuales dice el 80% son conscriptos, o sea que son en servicio militar obligatorio. Ujú. Y de esos dice que del
es el 44% de las muertes son de los conscriptos que están vinculados al suicidio y solo alrededor del 4% mueren en combate o actos militares directos. Tremendo, 80 y pico %, o sea, más suicidio que los que murieron en la guerra. No, el 44% dice de que del total de soldados, el 80% son esos que del servicio militar obligatorio. Ah, Y de ese total de chicos que tienen que hacer el servicio militar, el 44% son por muertes por suicidio. casi la mitad. Fenómeno que se repite hasta en Argentina, en todos lados. Tremendo. Bueno, gracias ahí, Alina. Marina, ¿a vos te había tocado el de Malvinas, puede ser? Mariana. Mariana, sí. Sí, yo estaba, me quedó eso lo que decía de los datos de que era, de que se guardan la información, ¿no? Ahí miré que Sí. en Gran Bretaña los británicos murieron 256 en la guerra. Dice que 264 se suicidaron Más. después de la guerra. Sí. Y Argentina murió de 350 se eleva a más de 500, de 500 los veteranos que se mataron, se suicidaron después. Son 649 los que cayeron en Malvinas. Dice que, dice que esos son los que figuran ahí, pero que se elevan más de 2.500 los que murieron. Sí, seguro. Dice que, bueno, pero Gran Bretaña, el ministerio declara solamente 95, cuando hay Ah, muchos que son 264. Por eso decía lo que se sí, guarda la información. Y después mirando decía que los métodos que utilizan en Argentina, no encontré el que decías vos, pero decía, lo encontré en un trabajo que decía que se divide entre violentos y no violentos, ¿no? El método de suicidio que toman, que están entre los no violentos está ingestión de sustancias tóxicas, inhalación de gases peligrosos. Y en los violentos tenemos el disparo de arma de fuego y arrojarse al vacío o ante el paso del tren. Que dice que bueno, pero eso no vinculado a los soldados o no, en a los Argentina en soldados, sí, sí, general. todos los A los soldados. soldados. Es un trabajo que Bien. hizo, figuraba como Arca. Arca hizo una investigación y decía que los hombres eligen la segunda, que es el disparo o tirarse frente a un tren, y que obtienen alta tasa de éxito con eso, en Sí, porque comparación a los que es intentan. muy letal, muy Y dice efectivo. que entre intento y muerte es de 8-1. O sea, de cada 8 8 intentos, intentos uno lo y uno logra. se logra. Ujú. Hasta ahí Ah, llegué. bueno, bien, fuerte, fuerte. Sí, tremendo, hay para hablar mucho. Bueno, gracias, Mariana. Marta, en China, a ver ya Bueno, sabemos que se restringe todo, pero bueno, ¿qué dice? la tasa de suicidio en China en el 2021 dice que tiene un valor de 8,9 por cada 100.000 habitantes, personas. La tendencia desde el 2000 es decreciente, o sea, viene habiendo menos suicidio que ya se daban en la historia de China a mitad de los años 90 y 2000, que era un 23 cada 100.000 personas el suicidio, 23 personas por cada 100.000. Yo creo que esto se debe bueno, después de los años 70 todos sabemos que China tiene una vuelta, ¿no? En la parte económica, entonces la gente que estaba viviendo en el campo se viene a la ciudad. Hoy China tiene una población muy amplia y el 72 o 74% de la población tiene su casa, tiene su auto, vive muy bien, el 72% de la población. Entonces hubo un cambio económico muy grande. China pasó a ser una de las potencias mundiales que mejores se está perfilando en el mundo. Y eso hace bueno, que haya menos suicidios. Entiendo, entiendo. Bueno, Muy gracias, Marta, bien. por el dato. Sí, sí, es para hablar mucho también. Y creo que te queda Carmen, el último sos vos. La última. Sí, bueno, la guerra de Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023. Palestina ataca a Israel. Ha causado esta guerra más de 60.000 palestinos muertos. Más de 2 millones de personas desplazadas sin acceso a alimentos, a agua ni atención médica. Eh, se,
44 militantes israelitas se quitaron la vida desde octubre de 2023 y se registraron cientos de intentos de suicidio entre el 2024 y 2025. Las causas son crisis de salud mental, exposición a la violencia, falta de recursos de psicólogos y psiquiatras y el estigma, el miedo a mostrar vulnerabilidad en entornos militares, dice. Bueno, bien. La otra vez vi un documental de los drones, la guerra de los drones, ahí que están en Europa. Los drones también le queda un efecto postraumático impresionante. Escuchan drones todo el tiempo. Después lo pueden ver. Hay muchos documentales sobre los drones, los ataques en enjambre, se le dice cuando vienen todos los drones, y es más efectivo, mata más que en otras épocas. Que eso más adelante van a salir los datos. Mata más ahora la guerra de ahora por el tema de los drones que las otras guerras anteriores, ¿no? Por el avance tecnológico y los suicidios que van a haber, gente, prepárense porque los datos dentro de 5 o 10 años van a saltar, van a haber mucho más suicidio. Bueno, esto más o menos un pantallazo, así ya vamos terminando un poquito de la conexión del suicidio con la guerra, que no es ajeno a nosotros, los argentinos, porque ya estuvimos hablando de las Malvinas y bueno, nos vamos a topar, justo la casualidad que creo que vos era Marta que contaste que tiene un familiar, así que bueno, saben que esto nos toca mucho. Bueno, gente, creo que hasta acá estamos bien, bien por el trabajo que hicieron y nos vemos ya dentro de 15 días para la última clase, ¿sí? Así que bueno, intenten no faltar porque va a estar lindo, va a estar bueno y ahí ya vamos a hablar de algunas preguntas que van a ver en el Multiple Choice, ¿eh? Sobre eso que le va a servir mucho a ustedes, ¿sí? Así que ya falta poquito.